En esta mañana ahora nos toca lo que es la lección de jóvenes. Si seguimos la secuencia, hemos pasado de la vida de Jesús, los milagros y el ministerio de Jesús. Pero cada vez que va pasando un milagro, cada vez que va pasando una semana, nos vamos acercando a los momentos más difíciles. Pasamos por la muerte de Jesús, pero va para mí, y estudiando más la lección, el punto donde Dios demuestra que manda a su Hijo y que ese Hijo que manda es parte de sí mismo. Amén. Donde Él demuestra de que Jesús también es parte de ¿qué? De la deidad. ¿Por qué digo esto? Porque el ministerio, tal vez los fariseos y judíos o los líderes de la iglesia podían ocultarle los milagros en su ministerio, ¿sí o no? Podrían ocultar o podrían decir, bueno, era el Hijo de Dios o era un profeta, porque los profetas también hacían milagros, ¿sí o no? Podían decir que era un profeta y no era Hijo de Dios, ¿sí o no? Sí. Y aún así muere. O sea, cuando muere Satanás, ¿qué hace? ¿Qué hace Satanás cuando Jesús muere? Se ríe, se alegra. Porque dice, y una vez muerto se acabó. Ya puedo hacer lo que quiera. Y no le bastó. Exactamente. Porque puedo decir, bueno, ya de ahora en adelante yo me pongo en el corazón del ser humano, el corazón de los judíos en ese tiempo, el corazón de mis líderes, porque tenía sus líderes ya, para borrar totalmente la historia, o los milagros, o lo que había hecho Jesús. Pero ¿qué pasa? Llega ¿qué? La resurrección al tercer día. ¿Y qué pasa? Y Satanás se siente ¿qué? Derrotado. La derrota es firmada. Él estaba derrotado, pero la derrota estaba ¿qué? Firmada y sellada ¿para quién? Para siempre, para el enemigo. Y por eso el título de la lección para esta mañana es el poder de ¿qué? De la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Porque en la resurrección es marcado ¿qué? El sello del triunfo de Jesús y el cielo sobre la muerte. Y sabemos que en el momento de la resurrección, Mateo 28, 2 al 4, y es el título para memorizar en esta semana para los jóvenes, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. Cuando Dios pasa por un lugar, algo deja, ¿sí o no? O cuando los seres divinos que pasan por algún lugar, ¿qué hacen? Algo pasa. Y el resucitar para muchos fue la marca que dejó Dios de que era Dios. Acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de ¿qué? De un relámpago. Y su ropa era blanca como la nieve. Wow. ¿Quién queda en pie? Nadie. ¿Y los guardias? ¿Qué pasó con los guardias? Primero tuvieron miedo. Y vemos como eso pasa mucho. Cuando una persona tiene un miedo, porque yo puedo, por ejemplo, tener miedo hacia algo, pero es un miedo instantáneo. Una vez yo me acostumbro a ese miedo ¿qué? O sea, el ser humano automáticamente se hace fuerte ante ese miedo. Y hay muchas personas que también tienen facilidad para sobrepasar ciertos miedos. Por eso existe también lo que es la fobia. Muchas personas desarrollan fobia por ciertos sucesos en la niñez o aún en la juventud que pasan y no pueden superar. Y una tras otra vez se repite. Pero hay unos sucesos que son supernaturales que dejan ¿en qué? En shock a la persona. Esto fue lo que pasó aquí. No era un miedo, por ejemplo, a una araña, sabiendo que era algo humano o algo que pasa en la vida diaria. Es un ser. ¿Sí o no? No es lo mismo un miedo de una persona que tú sabes que es una persona, o sea, está dentro de tu ámbito, está dentro de tu ambiente. Pero lo que pasa aquí es algo ¿qué? Sobrenatural. Y ese miedo hace que la persona ¿qué pasa? Tiemble, se paralice. ¿Y qué pasó aquí? Y quedaran como muertos. O sea, ¿qué pasó? Que ocurrió un desmayo. Un desmayo.
Era tan asombroso el suceso, era tanta la luz, era tan diferente esa persona que ellos veían a lo que ellos estaban acostumbrados a ver, que ellos sintieron miedo, porque me imagino que era grande y al verlo tan resplandeciente no había manera de quedarse en pie. Y quedaron como muertos, dice la Biblia. Eso hace la presencia del Señor. Cuando Jesús, es lo que estaba diciendo, cuando Jesús entró al sepulcro, o sea, cuando murió, Satanás, ¿qué? Triunfó, aparentemente, ¿sí o no? Logró lo que quería. Y vemos como nos podemos dar cuenta de que si Jesús no hubiese resucitado, aparte de que no iba a ser cumplido la promesa, había un punto muy importante. Los discípulos también iban a olvidar lo que Jesús le había dicho. ¿Por qué? Porque lo olvidaron. Los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos lloraron al maestro. Muchos de ellos no creyeron cuando resucitó. Y en esos puntos nos damos cuenta del futuro de la humanidad si Jesús no se le presentaba a los discípulos en carne viva y con las marcas de los clavos. ¿Qué iba a pasar con esas personas? La historia iba a ser borrada y iba a ser pasado como un profeta más, porque los que estaban encargados y habían caminado con Jesús, ¿qué había pasado con ellos? Habían olvidado sus promesas y sus palabras, porque a ellos les interesaba el qué. Aunque pareciera que estaban convertidos, no lo estaban completamente. ¿Por qué? Porque hasta ellos se dejaron permear de los dichos de ciertos judíos de que Jesús tenía que ser una persona que viniera a liberarle del yugo romano. Y una vez muerto, eso no iba a pasar. Y ellos se dejaron dañar por esa teoría, aún sin no quererlo, aparentemente. Y ellos lloraron. Y todavía no tenían en mente la promesa de que al tercer día iba a resucitar. Y van a visitar a la tumba. ¿Quiénes van? María Magdalena y ¿quién más? Se menciona entre ellas. Y María. Las dos Marías iban a visitarle. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El ángel estaba ahí todavía y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, o sea, prepárense, estén tranquilas. Se le fue adelante el ángel, ¿sí o no? ¿Sí? Porque ya vimos lo que pasó con los guardias, ¿sí? ¿Qué pasó? Que parecían muertos, cayeron como muertos. Entonces el ángel se le adelantó y le dijo: tranquila, no tengan miedo. No tengan miedo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Él fue crucificado, ustedes lo vieron, ¿sí o no? Y eso le quiso decir a ellos: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo que no había perdido una promesa, o sea, no había invalidado una de las promesas que había hecho. Y así mismo como lo dijo, así mismo lo prometió. Venid del lugar donde fue puesto el Señor. Vayan a verlo, ahí están las evidencias. Porque Jesús, ¿qué hace? Trabaja con evidencia suficiente sobre sus promesas hechas. Es ante el mundo puesto las cosas que Él hace. Y le dijo a las mujeres, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue el legado que le dejó? Por esos tiempos, por ese momento. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotras a Galilea, allí le veréis. He aquí, así lo he dicho. Y ellas, saliendo a prisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Amén. Tenían una alegría indescriptible. ¿Por qué? Porque ellos creían en el Maestro, pero todavía tienen sus dudas. Una vez muere, pierden sus esperanzas. Pero una vez resucitado, vuelven sus esperanzas en pie y se dan cuenta de que es el Hijo de Dios. Pero como toda cosa, ¿qué pasa? El ser humano, después que comete un pecado, el segundo ¿qué? Viene en camino. Por ejemplo, cuando yo me voy cuando yo soy niño, como jóvenes lo recordamos más, pero los adultos también muchos lo recordamos.
Cuando cogemos algo de nuestro padre o de nuestros hermanos, ¿qué hacemos? El primer pecado es el robo. ¿El segundo cuál es? Tu papá te siente en la silla del jurado. ¿Qué hace? En la silla de acusado. ¿Te hace qué? Te pregunta lo primero. ¿Fuiste tú que cogiste esto y aquello? ¿Y qué usted dice? Sin pensarlo. No fui yo. Hay que agarrarte con la mano en la masa, como dice. Muchos, lamentablemente, habemos muchos que no podemos ocultar la verdad y aunque nos duela, salimos llorando y una vez llorando ya decimos que sí, que fuimos nosotros, ¿sí o no? Yo hacía eso cuando era carajito, cuando niño. Me preguntaban algo y salía a llorar ya. ¿Qué va a decir? Después que tú lloras ya aceptaste. Porque ya tú estás esperando el castigo. ¿Y qué pasó con esas personas que crucificaron al maestro y que hicieron ese plan tan maquiavélico? ¿Qué pasó con esas personas? Una vez muerto y resucitado, oyen la noticia por todas partes porque los guardas, con esa impresión que dejaron, imposible para ellos. No salía a decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes del pueblo judío dicen, aquí hay algo, aquí hay un fallo. ¿Sí o no? Ya lo matamos, ya acabamos con él. Pero la promesa de que iba a resucitar se cumplió. Ahora tenemos que hacer ¿qué? Sobornar a todo el mundazo. ¿Para qué? Para decir que no ha resucitado. ¿Y por qué eso? Tal vez ellos lo estaban haciendo por orgullo propio, ¿sí o no? Los seres humanos tal vez lo estaban haciendo por orgullo propio. ¿Por qué? Porque ellos decían lo contrario de Jesús y decían que era una persona, un profeta más, que no era el Hijo de Dios porque no cumplía lo que ellos querían, pero Satanás tenía otro plan. Que tal vez no era de ellos, pero lo usó. Porque tal vez nosotros no tengamos intención de hacer X o tal cosa, de herir a un hermano, pero Satanás sí lo tiene. Porque sabe que tú no quieres que ese hermano se vaya de la iglesia, pero Satanás sí quiere. Entonces a veces usa nuestra debilidad a cierto pecado, ¿para qué? Para llevar a cabo un plan que él tiene. ¿Sí o no? ¿Cuántas personas no han muerto sin esperanza y sin Dios? Porque una persona le habló mal. Porque un cristiano levantó calumnia sobre esa persona. Porque un cristiano le acusó de algo que él no hizo. O porque un cristiano le acusó de algo que él hizo, pero inconscientemente o sin intención de herir a otra persona. Lo más triste de un cristiano es que sea usado por Satanás, no lo sepas y tampoco reacciona. Y tampoco reacciona, exactamente. En verdad eso es lo peor, cuando no aceptamos el error y no enmendamos esa alma. ¿Y qué pasó con el ser humano? Es lo mismo. El plan de la redención, de la resurrección, quería ser tapado porque Satanás sabía que en la resurrección estaba más que su muerte. No, es que si la resurrección no existe, entonces nuestra fe ¿qué es? Vana. Porque ninguno de nosotros va a servir a un Dios que cuando muere una persona se acabó todo. Nosotros hoy servimos a nuestro Dios. ¿Por qué servimos a nuestro Dios? Porque sabemos que en este mundo vamos a sufrir, ¿sí o no? Que vamos a tener enfermedades, que vamos a estar en la cama ya y vamos a ¿qué? A morir todos, si no viene antes. Pero la esperanza ¿qué es? De que así como Jesús al tercer día resucitó y se levantó, nosotros muertos, descanso, resurrección y vida eterna. Amén. La promesa de Dios fue esa. Y es esa para nosotros. Por eso yo siempre he dicho y he incitado, y yo mismo me motivo con eso, de que para nosotros como seres humanos la muerte no debe ser un hecho igual que para el que no cree. Que para nosotros tal vez es un momento de tristeza, pero esa tristeza debe de llevarnos a una alegría y una esperanza. Porque Jesús lo demostró así. ¿Por qué lloráis? Jesús no pasó en el Golgotá, Getsemaní,
todos esos sufrimientos porque Él tenía miedo a morir. Él tenía confianza en la resurrección. Él estaba por cada uno de nosotros sufriendo, llevando ese pecado, no por más nada. Pero nosotros tenemos la esperanza de que sabemos que hemos de resucitar. Nuestra tristeza momentánea debe tornarse en alegría, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, que resucitó y que la tumba con piedra, con guardia, no lo pudo parar. Amén. ¿Pusieron cuántos guardas? Mucho más de lo normal, dice Victoria. Mucho más de lo normal, porque ellos sabían que la promesa estaba ahí. Ellos tenían su cierto miedo. Ellos no creían en el Hijo de Dios por cierta conveniencia, pero ellos sabían que el Hijo de Dios, o que esa persona que caminaba con ellos día tras día, era alguien diferente. Amén. Y que esa promesa se iba a cumplir allá en lo profundo de su corazón, ellos lo sabían. Y pusieron los guardas, mejores guardas, los pusieron ahí, los más guardas, pusieron gente, pagaron dinero. ¿Usted sabe cuánto derroche de dinero hubo ahí para que no se supiera nada? Pero hace 2000 y tantos años que tú y yo todavía tenemos esa promesa. Tú y yo sabemos quién ocultó. No hubo nadie que lo ocultara. Porque las obras de Dios y sus promesas no se quedan en simplemente los discípulos que se lo dijo. No. Las promesas de Dios son abiertas para todo el mundo. Y cada uno de nosotros nos hace una personal, pero hay promesas como la resurrección que deben de ser expuestas ante el mundo. De que sabemos que hoy tendremos, los guardias de nosotros serán cuántas cosas allá afuera que nos distraen la vista de Jesús. Y Satanás la pone, porque muchas veces la inventa son inventadas de una manera positiva, terminan siendo negativas, nos distraen de la vista. Esos son los guardas que pone en el sepulcro. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nosotros perdemos la vista, perdemos la salvación. Y ahí sí no hay derecho a la resurrección para vida. Pero cada uno de nosotros tenemos la promesa de que el Señor Jesús ha muerto por cada uno de nuestros pecados. Amén. Y resucitó para darnos salvación. Amén. Sobre esos pecados. Amén. Ojalá que cada uno de nosotros, jóvenes, grandes, pequeños, chiquitos, niños, podamos entender esto. Y termino con esta historia. Cierta vez un niño vio ante los bomberos y ante toda una comunidad sus padres morir en un incendio. Él pudo ser rescatado por el bombero, pero mientras estaba afuera mirando su casa quemarse, se sentó del frente y lloraba desconsoladamente porque sus padres habían muerto y estaban allá adentro y su casa estaba quemándose. Pero allá adentro, en su corazón, había solamente tristeza y dolor. Pero había un bombero que se le sentó al lado y le dijo: Jesús vive, ha resucitado. Amén. ¿Por qué lo dijo? Porque le dijo: no importa que esas personas, tus padres, estén muriendo allá adentro, una vez van a morir, pero serán resucitados en el día final. Porque Jesús murió y resucitó, y todo aquel que en Él crea tendrá también vida eterna. Que el Señor nos bendiga. En esta semana vamos a orar por las hijas de Luisa. ¿Dónde está Luisa? Luisa está allá afuera. Arleni, Ariadne y Caroline son los jóvenes que serán puestos en oración en esta semana. Pidiéndole a cada uno de ustedes que oren por ellos y por sus hogares, y que también oremos por todos los jóvenes, porque sabemos que necesitamos de sus oraciones cada día en este mundo tan difícil. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, muchas gracias, porque viniste aquí a la tierra, nos demostraste cómo se vive, moriste, cumpliste tu promesa de resurrección. Gracias, Padre, porque hoy podemos sufrir, hoy podemos llegar a la cama con una enfermedad, hoy podemos morir por cualquier cosa, porque no sabemos del mañana, ni un segundo en adelante.
pero sabemos bastante de que tú resucitaste. Y así como tú resucitaste, nosotros también tenemos la promesa de resurrección y de que seremos levantados una vez tú vengas aquí a la tierra. Gracias, Padre, por esa promesa, porque hoy podemos estar aquí alabándote y glorificándote a pesar de los problemas que tenemos, porque sabemos que esta tierra es pasajera y que el reino de los cielos es para siempre. Gracias, Padre, en esta mañana. Bendices los hogares de los jóvenes en los que estamos orando, Padre, en esta semana. Cuídalo. Tú sabes cuáles son sus debilidades, tú sabes cuáles son sus problemas. Cuida sus hogares y que ellos cada día puedan conectarse contigo y puedan acercarse más a ti. Dirige sus vidas y dirige la de todos los jóvenes en la ancha faz de la tierra. Sabemos que son muchos los problemas, muchas las tentaciones y muchos los acechos de Satanás. Pero sabemos que en ti podemos vencer, como tú has vencido cada cosa aquí en la tierra. Cuídanos y protégenos en este sábado y que sea de bendición cada palabra que sea dicha desde este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.